Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a abordar en esta clase plenaria los conceptos generales del trasplante renal, sus aspectos clínicos, sus aspectos quirúrgicos y los resultados correspondientes a esta modalidad terapéutica de la insuficiencia renal crónica. A esta altura de la materia, ustedes ya conocen perfectamente bien que los trasplantes no es una actividad médica unipersonal, sino que se nutren de muchas especialidades independientemente del órgano o tejido a trasplantar. La conformación de nuestra cátedra es un claro ejemplo de ello. Comenzaremos con la definición, en donde el trasplante renal es el tratamiento sustitutivo de elección para todo paciente portador de insuficiencia renal crónica que no presente limitaciones cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, hepáticas, nefrológicas, hematológicas, psiconeurológicas, infecciosas y oncológicas. Como toda definición, puede ser ampliada y a lo largo de la presentación vamos a ver que muchos de estos aspectos pueden ser considerados con diferentes modalidades terapéuticas. Ilustramos la definición con la finalización de un trasplante, donde muestra el riñón a nivel de la fosa ilíaca derecha, con sus vasos renales señalados por la pinza de disección, que fueron anastomosados a los vasos ilíacos del receptor. Fíjense la coloración que tiene el mismo, indicando una reperfusión excelente. Continuemos con las definiciones ahora vinculadas a el trasplante renal, en donde un autotrasplante, autoinjerto o autólogo es aquel trasplante que se realiza en el mismo individuo. Hay casos de cirugía de las arterias renales o algunos tipos de tumores que no permiten el tratamiento in situ, en donde el riñón es extraído, tratamos en lo que vamos a considerar cirugía de banco y posteriormente implantado. Esto es repetimos, un autotrasplante. El isotrasplante o trasplante singénico es el que se realiza entre dos individuos genéticamente idénticos. Es el caso de los trasplantes renales que se realizan entre gemelos univitelinos y que, como ustedes se podrán imaginar, es de una escasa incidencia. El allotrasplante u homotrasplante es aquel que se realiza entre personas de una persona a otra genéticamente diferente. Es el más frecuente tanto en donantes vivos como en donantes fallecidos. Y por último, el senotrasplante, que todavía se encuentra en fase experimental, también llamado heterotrasplante o xenogénico, que es aquel que se realiza entre miembros de diferentes especies. Vamos a ver ahora los hechos históricos del trasplante renal, muchos de los cuales ya lo habíamos presentado en la plenaria de la clase inaugural. Como ustedes recuerdan, Alexis Carrel, un médico francés trabajando en los Estados Unidos, fue quien describió
por primera vez las anastomosis vasculares, anastomosis arteriales, anastomosis venosas. Y ustedes conocen también que las cirugías de los trasplantes es una cirugía de pedículos. Por lo tanto, él también describió las técnicas quirúrgicas del trasplante renal, la técnica quirúrgica del trasplante hepático, la del trasplante cardíaco, que en su esencia no se diferencian de las que utilizamos en la actualidad. Tenemos que considerar que fue el primer premio Nobel que tuvo la trasplantología en el año 1912. En el año 1954, Merrill y Murray, en el Peter Ben Brigham Hospital de Nueva York, realizan el primer trasplante renal con éxito entre dos hermanos gemelos univitelinos. En el mismo año, pero en el Hospital Necker de París, Jean Bourget realiza también uno de los primeros trasplantes renales con éxito entre dos hermanos gemelos univitelinos. Esta fotografía corresponde al Congreso del año 1992 de la Sociedad Internacional de Trasplantes celebrado en París, en donde vemos a los grandes pioneros de los trasplantes en el mundo. Así se encuentra Sir Roy Calne, Paul Terasaki, Thomas Starzl, Peter Shanway, Jean Bourget, muchos de ellos premios Nobel en distintos temas vinculados a la trasplantología. Con el profesor José Carlos Fassi, decano de nuestra facultad entre los años 94 y 97, iniciamos los trasplantes renales en la provincia de Buenos Aires junto con los doctores Luis Touceda y Víctor Morales. El principio del trasplante renal está basado en reemplazar un órgano enfermo, como en este caso un riñón con una poliquistosis renal, por otro sano en la imagen de la derecha, en donde estamos trabajando sobre el pedículo renal, adecuando los cabos anastomóticos para luego ser implantado. Un riñón enfermo por un riñón sano. Ese es su principio. Los objetivos del trasplante renal no son diferentes al de todos los órganos. Buscamos prolongar la vida de los pacientes, mejorar la calidad de la misma y enfrentar menores costos frente al tratamiento sustitutivo como es la diálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. En cuanto a la supervivencia, prolongar la vida, nosotros podemos dividir a los pacientes en este trabajo multicéntrico del profesor Gerald Opels de la Universidad de Heidelberg, trabajo denominado Central Transplant Study, que en este caso es las cifras del 2017, en donde ustedes pueden ver cómo de la supervivencia a los 5 años, entre el año 1985 y 1999,
llegaba en todos los trasplantes renales a un 70%. Y cómo con el transcurrir del tiempo, entre el 2000 y el 2015, estos trabajos estas curvas son publicadas cada 2 años, cómo ha mejorado la supervivencia a los 5 años del riñón, del trasplante renal, que llega a más del 80% a los 5 años. En estas otras curvas que pertenecen al Ministerio de Salud de la Nación, al INCUCAI, se puede ver claramente en azul cómo la supervivencia de los pacientes que son trasplantados superan ampliamente a los pacientes que se encuentran en distintas formas de diálisis. Si nosotros comparamos los costos de la diálisis versus el trasplante, la relación costo-beneficio está ampliamente a favor del trasplante. Con un año de un paciente que se encuentra en diálisis, se cubre perfectamente los costos del trasplante. Y si a esto nosotros consideramos que le estamos dando un 80% de supervivencia a los 5 años, el beneficio es más contundente aún. En nuestro país, en cambio, la diálisis versus el trasplante, la diferencia no es tan claramente significativa como en la diapositiva anterior en el primer año, pero a partir del segundo año, la relación costo-beneficio es claramente a favor del trasplante. Como vimos en los conceptos generales de un receptor, este debe presentar insuficiencia terminal de uno o varios órganos, puede o no estar en tratamiento sustitutivo, tiene una expectativa de vida limitada, debe presentar un territorio anatómico apto para el implante y tolerar el riesgo no solamente de la cirugía, sino también el del tratamiento inmunosupresor que, como ustedes saben, no es inocuo. La indicación del trasplante renal es todo aquel paciente que presenta una insuficiencia renal crónica en estadio terminal y que generalmente, en la gran mayoría de los casos, se encuentra en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Las contraindicaciones del trasplante renal son aquellos pacientes que, además de su insuficiencia renal, por supuesto, tienen una neoplasia reciente o metastásica, presentan una infección de cualquier etiología pero activa, una enfermedad extrarrenal severa, adicto, enfermedad psiquiátrica grave, incompatibilidad, ABO, aunque vamos a ver que hay estrategias complejas que permiten el trasplante ABO incompatible, y todos aquellos que presentan un cross-match positivo contra el donante. La etiología más frecuente de los pacientes que son sometidos a trasplante es la nefropatía diabética, le sigue la nefroangioesclerosis hipertensiva. Las causas desconocidas constituyen un grupo importante y otras afecciones completan el listado
básico. A los pacientes los evaluaremos en primer término con una entrevista de información, si es posible con familiares presentes, en donde a través de un consentimiento informado detallado se le explicará con claridad a la nueva situación que van a enfrentarse de ser trasplantados. Se realizará la historia clínica detallada, el laboratorio y exámenes complementarios, la evaluación por aparatos y sistemas, por supuesto, el estudio de compatibilidad tisular, considerando el grupo sanguíneo, el HLA y el crossmatch contrapanel. Se establecerán de esta forma eventuales contraindicaciones, la posibilidad de recurrencia de enfermedad previa o desarrollo de neoplasias. Estudios específicos serán todos aquellos que surjan de la evaluación clínica, del laboratorio, de los exámenes complementarios y de la evaluación por aparatos y sistemas. Consideramos a la compatibilidad tisular como un estudio fundamental para establecer el pronóstico de la supervivencia de nuestros pacientes que se sometan a un trasplante renal. Nuevamente citaremos al Central Transplant Study de la Universidad de Heidelberg, en donde vemos cómo a medida que tenemos una compatibilidad mayor, la supervivencia del injerto es más satisfactoria. Fíjense que a los 20 años del trasplante, cuando existen 6 compatibilidades, la supervivencia llega al 50%. Si esto lo enfrentamos con los resultados en la hemodiálisis, claramente el trasplante renal tiene sus beneficios. Vamos a ver este esquema ahora vinculándolo al trasplante renal, en donde los receptores que tienen una enfermedad terminal pueden, la mayoría de ellos, ir a tratamiento sustitutivo, como dijimos, tanto a diálisis peritoneal como a hemodiálisis en la mayoría de los casos, y de allí ir al trasplante. Esto es el circuito más frecuente. Si ese trasplante fracasa en forma inmediata o mediata, tendrá la posibilidad de recibir un segundo, un tercero o un cuarto trasplante más raramente. Cada fracaso del trasplante regresa a su situación de una enfermedad terminal, a un tratamiento sustitutivo y eventualmente a otro trasplante. El receptor puede recibir un riñón proveniente de donante vivo, de donante fallecido, de donante a corazón parado, que como ya vimos está poco desarrollado en nuestro país, con otros órganos, no solamente el riñón, como en el caso del páncreas, o junto con el corazón, cardiorrenal, o junto con el hígado, hepatorrenal. Generalmente recibe un órgano único, aunque hay algunas circunstancias cuando la masa glomerular es insuficiente, podrá realizarse un trasplante doble. Ya hemos visto los conceptos generales del receptor y ahora vamos a abordar los conceptos generales de los donantes. Empezaremos primero con el donante vivo, en donde ilustramos esta diapositiva con una mujer joven en posición de cúbito lateral derecho,
en donde exponemos el campo operatorio para realizar una nefrectomía izquierda para llevar ese riñón a un receptor en forma simultánea. Cuando indicamos un trasplante renal con donante vivo, generalmente lo hacemos con una pareja donante-receptor relacionada. Más raramente hay casos de trasplante renal no relacionados o más raramente aún también el ya conocido trasplante renal cruzado. ¿Cuáles son los principios que rigen los trasplantes renales con donante vivo? Generalmente, como dijimos en la diapositiva anterior, son relacionados. Es un procedimiento electivo, ya que es programado en forma simultánea, generalmente en quirófanos contiguos. Tiene, al ser relacionado, una menor incidencia de rechazo. Al ser simultáneos, disminuyen los tiempos de isquemia, por lo tanto, generalmente se presentan con diuresis inmediata. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien es baja, existe la posibilidad de morbilidad e incluso de mortalidad. De la misma manera que evaluamos el receptor, realizaremos la evaluación de nuestro donante vivo. Lo haremos a través de la entrevista de información, generalmente con presencia del donante y del receptor, la historia clínica detallada, teniendo en cuenta de que estamos frente a un individuo sano, laboratorios y exámenes complementarios, evaluaremos al potencial donante por aparatos y sistemas, realizaremos la compatibilidad tisular, teniendo en cuenta el grupo sanguíneo, el HLA y el crossmatch, estableceremos eventuales contraindicaciones y estudios específicos como la función renal, serología, ecografía renal, el radiorenograma isotópico y la angiografía, más raramente ahora la angiografía renal, para ver las características de los vasos renales. Antes de comenzar con las técnicas quirúrgicas en el donante vivo, en el donante fallecido y en el receptor, conviene que hagamos un pequeño recuerdo anatómico de los elementos a considerar. Esto es una disección del retroperitoneo, en donde nosotros vemos en rojo la aorta con el ostium seccionado de la arteria mesentérica superior, por debajo la afluencia de las dos arterias renales, por debajo de las mismas la afluencia de la arteria mesentérica inferior y la división en ambas arterias ilíacas. A la derecha, en azul, la vena cava inferior con el ostium de inserción de las venas suprahepáticas, por debajo la afluencia de la vena renal izquierda y de la vena renal derecha. Fíjense la diferencia de longitud entre una y otra y que por ello es más dificultosa la anastomosis de el trasplante con riñón derecho que con el riñón izquierdo. Vemos el pedículo renal izquierdo con la arteria y la vena, la afluencia de la vena suprarrenal izquierda con su glándula. A la derecha vemos la vena adrenal derecha con la glándula adrenal homolateral. En blanco estamos viendo el uréter derecho con su desembocadura en la vejiga y a la izquierda
el uréter izquierdo con su desembocadura también en la vejiga. Ambos parénquimas normales son de forma y tamaño normal. Vamos a ver ahora la cirugía en el donante. La extracción en el donante vivo podemos realizarla por cirugía abierta a través de una lungotomía con o sin resección costal o por nefrectomía laparoscópica, que tiene la gran ventaja de minimizar las incisiones y una rápida recuperación en el posoperatorio del donante. Una vez extraído el riñón del donante en un quirófano contiguo, pasamos a la sala del receptor, en donde en cirugía de banco vamos a adecuar los cabos anastomóticos. Una vez que recibimos el riñón en el banco de procedimientos, realizamos el lavado del mismo a través de la arteria renal con soluciones de preservación y hacemos una evaluación minuciosa de la arteria renal, de la vena renal y del uréter. Vemos cómo el cirujano en este momento está manteniendo el riñón y observando sus características. Pasamos ahora a los aspectos quirúrgicos que debemos de considerar en el donante fallecido, que como ya sabemos se constituye en el pilar de los programas de trasplante. Recordamos la definición, que es aquel paciente que generalmente en pleno estado de salud presenta traumatismo cráneoencefálico o accidente cerebrovascular, se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, estable hemodinámicamente, libre de enfermedad transmisible, ya sea infecciosa, neoplásica o degenerativa, y al cual se le diagnostica muerte bajo criterios neurológicos. Recordamos que vemos en la imagen inferior una radiografía de perfil de una angiografía de los vasos del cuello, en donde en el diagnóstico de muerte se ve un arresto circulatorio, una detención del flujo cerebral a nivel de la base del cráneo. Recordamos que tenemos dos tipos de donantes, el que numéricamente es más importante, que es el donante fallecido a corazón batiente, y el otro, recordamos que no está todavía desarrollado en nuestro país, que es el donante a corazón parado. Ilustramos esta placa con las condiciones en que se encuentra un donante a corazón batiente en asistencia respiratoria mecánica, monitorizado. Y abajo las características que tiene un donante a corazón parado con circulación extracorpórea a través de una cánula arterial y una cánula venosa. Recordamos también los criterios expandidos para trasplante renal, dada la falta de donantes, que ahora tomamos riñones pediátricos, añosos, hipertensos, diabéticos, con hepatitis C, con lesiones anatómicas que podamos reparar y, por supuesto, a nuestro donante a corazón parado. Todo esto es para aumentar el pool de donantes y ofrecerlo a nuestros receptores con un margen de seguridad de función más que aceptable.
Tenemos que recordar el proceso del donante fallecido con su identificación, selección, el diagnóstico de muerte, la autorización familiar y judicial, el mantenimiento del cadáver, la extracción y el implante. Todo ello realizado en forma mancomunada entre la coordinación hospitalaria, que es la más importante, la coordinación operativa, que se encuentra en la jurisdicción, en nuestro medio de Cucaiba, y el equipo o equipos de trasplante que van a realizar la intervención. En el mantenimiento del donante fallecido debemos considerar tres aspectos importantes: una adecuada oxigenación por asistencia respiratoria mecánica, una adecuada perfusión con hidratación inotrópicos, que tiende a tener una tensión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio, la presión venosa central por encima de 10 y una diuresis mayor a 100 centímetros cúbicos la hora, y una temperatura adecuada a través de sueros tibios y mantas térmicas para evitar la hipotermia. La negativa familiar es otro aspecto importante a considerar, ya que debemos establecer estrategias para minimizarla. Como podemos ver en esta diapositiva, todavía en nuestro país sigue siendo alta si la comparamos con otros. Pasamos así a la extracción en el donante fallecido, donde podemos ver aquí cómo trabajan en forma simultánea el equipo renal, el equipo cardíaco, el equipo pulmonar, el equipo hepático. Es una intervención compleja que necesita del conocimiento y experiencia de todos los cirujanos que intervienen. Aquí ya está hecha la laparotomía y la disección del retroperitoneo, en donde vemos la aorta, la afluencia de la arteria mesentérica inferior y la bifurcación de ambas arterias ilíacas. Por debajo de la misma encontramos a la vena cava inferior. Aquí podemos observar el reparo que se ha realizado en la arteria aorta antes de su bifurcación, y más arriba el reparo de la arteria mesentérica superior. Por debajo, con las lazadas en blanco, la vena mesentérica superior o mesaraica mayor. Una vez reparados los grandes vasos, se procede a la canulación de la aorta por encima de su bifurcación y de la vena cava inmediatamente por encima también de su bifurcación. Aquí nosotros observamos la cánula arterial, la cánula venosa y el reparo de la vena renal izquierda, el que ustedes recordarán como compás aorto-mesentérico. A través de la cánula arterial se procede a la perfusión de los líquidos de preservación y con la cánula venosa a recoger los mismos ya lavado todo el compartimento abdominal. Una vez que se realizó la extracción del bloque renal, vamos a empezar a trabajar en la cirugía de banco, pero esta vez en el donante fallecido. Así se reciben en el banco de procedimientos ambos riñones lavados, enfriados
a 4 grados con un bloc que procederemos a dividirlo. Separados ambos riñones, nos ponemos a evaluar los cabos venosos, arteriales y el uréter. Y en esta diapositiva se observa claramente el buen color pálido de buen lavado del riñón derecho, pero un destechamiento de la vena renal derecha producido en la sección de la vena cava inferior para realizar la extracción hepática. Esta situación frecuente exigirá de los cirujanos que realicen el implante la reparación de esta lesión para que el riñón pueda ser implantado. Aquí pueden observar la diferencia que existe con la placa anterior de las características del lavado de ambos riñones, en donde la perfusión con el líquido de conservación no ha sido exitosa, quedando riñones cianóticos que no van a ser implantados. Recordemos brevemente los tiempos de isquemia. Llamamos tiempo de isquemia caliente al que transcurre entre el tiempo del clampeo o paro cardíaco en el donante hasta que el órgano llega a los 4 grados enfriados con las soluciones de preservación. La isquemia tibia, que es el tiempo de anastomosis vascular en el receptor, y la isquemia fría, el tiempo que transcurre desde el clampeo en el donante hasta la revascularización en el receptor. La preservación renal la logramos a través de la hipotermia y de las soluciones de preservación. El objetivo es mantener las reservas energéticas, disminuir el edema celular, disminuir la producción de radicales libres y disminuir el daño por reperfusión secundario a la isquemia. Esta preservación puede ser estática, que es la más frecuente en nuestro medio, manteniendo el riñón lavado a 4 grados centígrados por un periodo que no debe idealmente superar las 24 horas. La otra forma de preservación es la dinámica, hipotérmica o normotérmica, que en el mundo cada vez se está utilizando más. Esto permite disminuir drásticamente la función retardada del injerto una vez implantado. Entre los criterios que se utilizan para la distribución renal, consideraremos la edad, el tiempo en la lista de espera, el estatus de los pacientes, aquellos que tienen prioridad por último acceso vascular para la hemodiálisis o es selectivo, y la compatibilidad que debemos tener en cuenta es la pondoestatural, la compatibilidad ABO, los antígenos de histocompatibilidad, cantidad de antígenos compartidos, y la compatibilidad cruzada a través del crossmatch contra el donante. Aquí tenemos un ejemplo de la única prioridad para trasplante renal en lista de espera, que son aquellos pacientes que tienen un último acceso vascular. En este caso, observamos cómo el paciente tiene un catéter doble colocado en la vena subclavia por el cual dializa.
Dada la escasez de órganos que ustedes ya conocen en nuestro país y en el mundo, se están generando diferentes estrategias para poder proveer de órganos y de tejidos a todos aquellos pacientes que se encuentran en lista de espera, y el riñón no escapa a este principio. Así, como ya hemos visto, la impresión de órganos en 3D es un ejemplo de ello. También la conservación de los riñones frisados es uno de los próximos avances que tendrá la trasplantología renal, no olvidándonos que ya está siendo probado en la clínica el riñón bioartificial. Desarrollaremos ahora los principios de la cirugía en el receptor. Es de indicación frecuente la nefrectomía de los riñones propios en el receptor. En este caso, la nefrectomía urétero-nefrectomía bilateral por reflujo vésico-ureteral, para de esa manera eliminar dos focos potenciales de infección que llevaron al paciente a la insuficiencia renal. En otros casos, la poliquistosis renal debe de acompañar en la preparación del receptor por el gran tamaño que tienen los riñones poliquísticos, con sus complicaciones como son las infecciones y las hemorragias, y en un porcentaje no despreciable el desarrollo de tumores. Los estudios pretrasplante a veces permiten detectar tumoraciones en los riñones propios, como en este caso, que la nefrectomía fue indicada ante la presencia de un nódulo en el riñón propio insuficiente. En el caso del trasplante renal con donante fallecido, recibimos el riñón en un reservorio que abrimos en condiciones de absoluta esterilidad y pasamos a identificar el pedículo vascular. Así, en la primera fotografía vemos la arteria renal con el parche de aorta, en la segunda la vena renal con el parche de vena cava, y en la tercera vemos ambos cabos anastomóticos con ambos parches para ser anastomosados posteriormente. Nótese la buena perfusión, el buen lavado que tiene el riñón, así como el uréter con tejido periureteral que asegura una correcta vascularización. Durante la cirugía de banco, en muchas oportunidades, debemos de utilizar determinadas técnicas, en este caso de microcirugía, para poder reparar lesiones que se produjeron durante la extracción. En este caso, vemos claramente cómo un catéter es introducido dentro del ostium de la arteria renal, por el cual estamos perfundiendo solución de conservación. Nótese en el extremo arterial el parche de Carrel que utilizaremos para la confección de la anastomosis arterial en la arteria ilíaca. Un poco más abajo, como una arteria polar inferior que había sido seccionada, es suturada al tronco de la arteria renal para impedir que el sector que la irriga se necrose.
La cirugía en el receptor comienza con una incisión a nivel de la fosa ilíaca derecha, una flancotomía derecha, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Seccionamos los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso y exponemos la bolsa peritoneal que posteriormente reclinaremos hacia la línea media. Obsérvese la maniobra de sección muscular en la tercera fotografía. Una vez expuesta la bolsa preperitoneal, realizamos la colocación del separador autoestático. Con sus valvas reclinamos la bolsa hacia la línea media, exponiendo los vasos ilíacos, los cuales disecamos, en especial la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa, ligando todo el tejido adyacente para prevenir las colecciones linfáticas. Reclinamos la arteria renal, como se ve en la primera fotografía, y exponemos la vena ilíaca externa que clampeamos y realizamos una venotomía de la misma longitud que el parche de la vena renal en el riñón donado. Nótese en la fotografía superior derecha cómo vamos suturando la vena renal a la vena ilíaca. En la fotografía inferior, la anastomosis está finalizada y clampeada la vena renal que, liberado el clampeo de la vena ilíaca externa, impide el reflujo de la sangre hacia el riñón. Allí podemos ver claramente que se ha revascularizado el retorno venoso de la pierna, restituido el retorno venoso de la pierna y el riñón continúa sin ser perfundido. Una vez finalizada la anastomosis venosa, vamos a realizar la anastomosis arterial. Clampeamos la arteria ilíaca externa, realizamos una arteriotomía y empezamos a suturar la arteria renal sobre la arteria ilíaca. Colocamos un clamp sobre la arteria renal y restituimos la circulación arterial en el miembro inferior. Pasamos entonces a la liberación de los clamps que se encuentran a nivel de la arteria y de la vena renal. El riñón está perfundido, con buena coloración y consistencia y con una buena circulación a nivel del uréter y del tejido periureteral. Llegará el momento entonces de unir el uréter a la vejiga de nuestro receptor. Para la anastomosis urológica, disecamos la cara lateral externa de la vejiga que previamente fue replesionada con solución fisiológica a través de la sonda vesical. Hacemos una vesicotomía y sobre ella implantamos con una sutura simple el uréter del donante con la vejiga del receptor. De esta manera concluimos la cirugía con un prolijo repaso de la hemostasia y un cierre
por planos de la incisión que realizamos. El riñón queda en posición extraperitoneal heterotópica, ya que está situado en otro lugar que no es la fosa lumbar. Ya conocemos la inmunosupresión que utilizamos en trasplantes. La inducción la realizamos siempre con esteroides y elegiremos de acuerdo a la característica de la pareja donante-receptor y su compatibilidad, el tipo de trasplante, sea fallecido o con donante vivo, la inducción con timoglobulina o basiliximab. Mantenemos el esquema inmunosupresor con algunas de estas drogas, siendo la combinación más frecuente con esteroides, tacrolimus y micofenolato. Entre las complicaciones médicas más frecuentes encontramos la falla primaria del injerto, la insuficiencia renal aguda del riñón trasplantado. Dura aproximadamente entre 7 y 15 días, a veces menos, a veces más, tiempo durante el cual debemos apoyar a nuestro paciente con hemodiálisis posoperatoria. El rechazo está presente aproximadamente en el 20% de los casos. El más frecuente es el rechazo celular agudo, que cede con el incremento de la dosis de esteroides. Las infecciones secundarias al tratamiento inmunosupresor son bacterianas, virales y micóticas, siendo en el trasplante renal la más frecuente la infección urinaria. La enfermedad cardiovascular y el cáncer, también secundario al tratamiento inmunosupresor, son causas de enfermedades secundarias a largo plazo. La recidiva de la enfermedad primaria es cuando el riñón implantado padece la misma enfermedad que llevó a la insuficiencia renal a nuestro paciente. Un ejemplo de ellos pueden ser ciertos tipos de glomerulonefritis. La enfermedad de novo es cuando presenta una glomerulopatía diferente a la que causó la enfermedad en los riñones propios. Y otra de las complicaciones, no menor y responsable muchas veces del fracaso del injerto, es la no adherencia al tratamiento. Las complicaciones quirúrgicas son menos frecuentes que las médicas. En su mayoría se previenen utilizando una depurada técnica quirúrgica. Se dividen en parietales, vasculares y urológicas. No se presentan en un número significativo como causa de pérdida del injerto a corto o largo plazo. La infección de la herida, la evisceración y la eventración son muy poco frecuentes en nuestra experiencia. La trombosis arterial es una complicación dramática, poco frecuente, que lleva a la pérdida del injerto en casi todos los casos. La estenosis de la arteria renal se presenta en etapas más tardías, generalmente a nivel de la anastomosis. La trombosis venosa es más frecuente en la literatura. El diagnóstico precoz da más chances de tratamiento quirúrgico y recuperación del injerto. El linfocele es una colección linfática perirrenal. Tiene una incidencia entre el 5 y el 10% y en general se resuelve espontáneamente. Cuando la linfa se exterioriza por la herida se denomina linforragia. La hemorragia y el hematoma perirrenal se evita con una prolija hemostasia y con la corrección de las alteraciones de la coagulación. La filtración de orina con colección perirrenal se denomina urinoma y se exterioriza por la herida fístula urinaria.
responde a alteraciones en la cicatrización de la anastomosis ureterovesical. La estenosis puede presentarse precozmente por falla técnica o más frecuentemente en forma tardía por isquemia del uréter distal. Veamos algunos ejemplos. Aquí mostramos una eventración gigante en una paciente portadora de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con función renal normal. Como ustedes imaginarán, la resolución quirúrgica con malla biológica será muy compleja. Esta colección líquida que desplaza la vejiga hacia la línea media es un linfocele. Por su gran tamaño exigió tratamiento quirúrgico. El mismo consiste en abrir una ventana al peritoneo por vía laparoscópica para que la linfa sea reabsorbida. La filtración urinaria es una complicación frecuente en nuestro medio debido a que los receptores tienen un periodo prolongado en diálisis, anúricos, con microvejigas secundarias a su desfuncionalización. Aquí vemos una nefrostomía percutánea donde la sustancia de contraste fuga a través de la anastomosis ureterovesical. El tratamiento inicial es la colocación de un catéter de nefrostomía. Más raramente exige corrección quirúrgica. La supervivencia global del injerto que logramos en nuestro grupo a los 7 años del trasplante no tiene diferencia con la obtenida a nivel internacional. Esta es la situación que vivimos en nuestro país. La primera curva demuestra el crecimiento sostenido de los pacientes que ingresan a diálisis. La segunda, aplanada, el ingreso a lista de espera para un trasplante renal. Luego, la tasa de trasplantes renales realizados. Y por último, los donantes fallecidos por millón de habitantes y por año, que para el 2018 fue de 15.75 y en el año 2019 alcanzó los 20 donantes por millón de habitantes y por año. Recordemos que España obtuvo una tasa en 2019 de 50 donantes por millón de habitantes y por año. Lamentablemente, en Argentina, la balanza se inclina en contra de nuestros receptores. El objetivo es llegar al equilibrio entre el ingreso a lista de espera y su egreso por trasplante, no que egrese por su fallecimiento. Para ello, la incorporación del coordinador hospitalario de trasplante según el modelo español en las instituciones médicas de nuestro país incrementará el número de donantes fallecidos para cumplir con ese objetivo. Así quedó demostrado en los países que utilizan ese modelo. La ecuación es fácil. Coordinación hospitalaria implica aumento de la donación y los trasplantes. Ante una propuesta nuestra, en diciembre de 2019, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires incorporó como especialidad médica posbásica o calificación agregada a la coordinación en procuración y trasplante, un importante paso en busca de una solución para este problema que venimos proponiendo desde hace más de 20 años. En cuanto a calidad de vida, luego del trasplante renal, también tenemos para decir. A modo de ejemplo, nuestros pacientes participan regularmente de la maratón anual que organiza nuestra universidad. Recibir un reconocimiento como este nos hace saber que estamos en el camino correcto.
Vamos a finalizar con esta frase: sin donantes no hay órganos y sin órganos no hay trasplantes. Muchas gracias por su atención.